Hola, ¿qué tal? Es un gozo y una bendición poder saludarte en una edición más de tu TCD Tiempo con Dios. Sigamos adelante en la meditación diaria de la palabra de Dios. Ella nos da vida, nos da consejo, nos da dirección. El pasaje para este día es el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 14. La restauración de la adoración. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes, los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de nuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo de testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron afuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo de llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando venían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que había puesto por sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogía mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Tomaban canteros, carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro, bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, porque por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios en su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Cuando comenzó a reinar este joven rey, y aunque apenas era de 7 años cuando comenzó a reinar, se restableció algo bien importante. Podemos ver la influencia, la mentoría de Joiada, el buscar a Dios, el activar el culto al Señor. Nos dice la historia cómo la malvada Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y sus utensilios. Aquel majestuoso templo que Salomón había construido, que había colocado maderas preciosas, oro en abundancia, y muchísimas cosas valiosas habían sido saqueadas en el tiempo de aquella reina perversa. Desde los tiempos de Moisés, unos 1500 años antes de Cristo, Dios estableció que cada hombre de Israel, que cada familia de Israel trajera sus diezmos, sus ofrendas a la casa de Dios. En cada ciudad, en cada provincia, había levitas, había sacerdotes. La gente entregaba sus diezmos a los levitas. Los levitas, el diezmo de esos diezmos, entregaban al sumo sacerdote. Pero como era muchísimo dinero, la casa se sostenía. Y de esa manera había sacrificios, los que servían en el altar, los porteros, los oficiales, los guardias, los sacerdotes,
Aquellos que vivían del ministerio eran sostenidos con dignidad. En el tiempo que se abandonó la casa, obviamente muchas de estas personas también tuvieron que buscar otra manera de sobrevivir. Quiero decirte una cosa, yo sirvo a Dios de tiempo completo desde el año 89. Y no es ninguna pena entender que yo he vivido del ministerio, que la iglesia donde yo he servido nos ha sostenido. Servimos, aconsejamos, estudiamos, predicamos, damos conferencias, preparamos cursos. Servimos de tiempo completo en el ministerio. Y los que servimos en el ministerio somos sostenidos por el amor que la gente tiene al Señor y su casa. Nosotros estamos en esta ciudad, adquirimos una propiedad de casi 2 hectáreas. La estamos terminando de pagar. Hemos construido un auditorio, estamos construyendo un colegio, estamos construyendo muros, compramos mobiliarios, sillas, instrumentos musicales, computadoras, equipo de audio. Lo que la gente ofrenda voluntariamente al Señor sirve para el sostenimiento de la casa y el sostenimiento digno de aquellos que servimos en la obra de Dios. Tenemos un misionero a 2 horas de aquí. Estamos sosteniendo personal de tiempo completo para la intendencia. Pagamos albañiles para la construcción, pagamos materiales. Y los que administramos los recursos de la casa de Dios debemos ser honestos con Dios y debemos ser transparentes delante de su pueblo. Ciertamente, si cuando hay personas que hacen malos manejos de los recursos, como en esta historia vemos que Atalía se dedicó a hacer lo malo y destruyó, y la gente dejó de creer y aún dejó de ofrendar. Entiendo a aquellas personas que dejan de ofrendar cuando hay gente perversa al frente. Sin embargo, debemos no dejar de ofrendar a nuestro Dios, de darle aquello que Él merece, que es digno para que la obra siga. Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, se apoyan misioneros, se construyen iglesias, se levantan comedores para apoyar a personas de escasos recursos, se dan ofrendas, se dan despensas a gente necesitada, se apoya en situaciones de enfermedad cuando la gente así lo necesita y lo que esté a nuestro alcance, pero debemos ser transparentes. Dios estableció que los que sirven en el ministerio vivan del ministerio. Lo dijo Pablo en su carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Sin embargo, todo esto es para que Dios sea glorificado y que caminemos con integridad. Honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tus ofrendas, porque de esa manera tú también apoyas el crecimiento, apoyas el extendimiento del Evangelio por las naciones, ¿sí? Y sabes, hay gente que dice, ¿cómo voy a darle a Dios? Dios no necesita de mí. Por supuesto que no. Dios no necesita de mí ni de ti. Tú necesitas de Dios. Y cuando nosotros damos, yo he sido un dador durante estos 31 años que conozco de Cristo. Y desde que yo comencé a diezmar y a ofrendar, nunca nos ha faltado. En la actualidad, yo sigo ofrendando, yo sigo diezmando. De lo que yo percibo, yo doy también. Y nunca Dios nos ha dejado. Él nos ha sostenido. Los que hemos aprendido la fidelidad en el dar, hemos aprendido que es mucho más abundante si cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que nos queda es multiplicado por la gracia y el favor de Dios. Hubo ocasiones que sencillamente cuando mi esposa y yo recibíamos tan poco y nuestra necesidad era grande, estudiamos en el seminario. Por aquellos años la iglesia nos daba un apoyo económico de 800 pesos mexicanos mensuales. Nosotros pagábamos 560 de colegiatura y después de dar nuestros diezmos, nosotros teníamos que pagar nuestra alimentación y la escuela de nuestro hijo menor,
libros, materiales. Realmente nuestras cuentas no nos daban. Nosotros comenzábamos el día lunes, a veces con 50 pesos. Hubo domingos en que dimos todo nuestro resto en la ofrenda y nos fuimos a casa confiándole al Señor nuestra provisión. Y sabes, siempre el Señor fue fiel. Siempre el Señor nos sostuvo. Nunca nos dejó. ¿Cómo no te dejará a ti? Yo he oído testimonios por miles de gente que ha comprobado la fidelidad de Dios cuando tú le eres fiel a Él. Sigue adelante, no te desanimes, confía en el Señor. Dios juzgará a los impíos, como lo hizo en esta historia. Pero tú sigue adelante. En el precioso nombre de Jesús. Amén.